Quiero que vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 25. Dice la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Gloria al Señor. Ahorita cuando cantábamos esa adoración de la fidelidad de Dios, yo quiero decirle que es una forma en verdad de reconocer esa fidelidad que Dios tiene para su pueblo. Amén. Vemos porque en todo tiempo la necesidad ha existido. No es este el único tiempo. De pronto hemos tenido momentos bastante bendecidos, bastante de abundancia. Y ahorita estamos en un tiempo donde la abundancia como que comienza a escasear y la necesidad está ahí a flote, ¿verdad? Sabemos que llevamos muchos días en este proceso de aislamiento donde la economía se ha paralizado y muchas cosas han quedado allí paralizadas, proyectos de vida, anhelos en nuestros corazones, negocios, empresas cerradas y sin ningún ingreso. Y todo esto genera, en verdad, necesidad. Todo esto genera necesidad. Pero no solo en este tiempo se han dado las cosas. Desde que existe la vida también, y desde que el hombre pecó y falló, también ha existido la necesidad. Entonces, vemos pues que la necesidad no es de hoy. La necesidad siempre ha estado allí, cercana, allí a cada familia. Así como ha estado la bendición y la prosperidad, también en muchas ocasiones la necesidad ha visitado el hogar de cada uno de nosotros. Pero vemos a este hombre, el salmista David, ¿verdad?, dando testimonio de esa fidelidad que Dios tiene para con su pueblo. Que no importando, ¿verdad?, cualquiera que sea la situación, Dios ha mostrado allí su misericordia. Amén. Cuando el salmista expresa, ¿verdad?, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él está dando un testimonio allí del poder que tiene Dios para cuidar de lo suyo. Amén. Del poder que tiene Dios para bendecir y de la protección que Dios le da a su pueblo. Amén. A su pueblo justo, a su pueblo que guarda el pacto, que guarda la palabra, que guarda, ¿verdad?, se guarda dentro de la misericordia de Dios, a su pueblo que le cree a Dios, porque muchas veces, hermano, hay pueblos que como que creen a medias, hay otros que creen totalmente en Dios y hay otros que dicen creer pero que a la final no creen en nada, sino que creen en lo que ven. ¿Ven? Entonces Dios está allí en medio de su pueblo para sostenerle, para cuidarle, para guardarle. Y el salmista de esto es que está dando testimonio en esta ocasión. Y es que él había visto en el transcurrir de su vida, desde su niñez, ¿verdad?, desde su niñez, y había llegado a la vejez y todavía no había visto que Dios abandonara al hombre. Dios no había visto que Dios abandonara a su pueblo. Él no había visto que Dios abandonara a sus escogidos, sino que Dios siempre permanecía fiel allí en medio de los tiempos. Entonces él con propiedad, porque también quizás muchos tiempos difíciles vivió y pudo ver la mano prodigiosa de Dios allí, él podía dar ese testimonio, así como lo podemos darnos muchos creyentes de que hemos visto la mano poderosa de Dios en medio de toda esta dificultad de la pandemia que hemos venido viviendo. Hemos visto la mano
poderosa de Dios en nuestros hogares, de ver cómo suple, que muchas veces no sabemos ni cómo llega, pero que llega la provisión y la bendición a nuestra casa, porque Dios cuida de lo suyo. Ahora vemos algo muy importante, hermano. La palabra del Señor nos enseña a nosotros en el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. O sea que cuando nosotros hacemos parte realmente del redil de Dios, y cuando nosotros en verdad nos guardamos dentro del redil de Dios, guardamos su palabra, caminamos conforme al propósito de Dios, caminamos en la obediencia al Señor, podemos ver que la heredad del justo permanece allí firme. O sea que Dios tiene herencia para cada uno de nosotros, y dentro de la herencia está el sostenimiento familiar, está en verdad la provisión para la familia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchas veces se pierde esto por dos razones. Cuando llega la necesidad al hogar, dos razones pueden darse en este caso. Uno, porque está pasando por una prueba y Dios permite que la persona empiece, ¿verdad?, a crecer en esa área, y le permite que la necesidad toque allí, pero Él lo guarda, Él lo sostiene, Él lo cuida, Él lo mantiene, así sea a ración diaria, pero Él está allí. Y dos, cuando el hombre desobedece a la palabra y todo empieza a caminar mal, entonces la necesidad llega como una disciplina para el hombre. Amén. Entonces nosotros podemos mirar algo muy importante. Miremos allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Qué vemos aquí? Algo muy importante. Muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito están en el que nos hagamos amigos del político, nos hagamos amigos del rico, nos materialicemos, trabajemos arduamente día y noche para poder alcanzar el mérito y poder sostener la familia y poder tenerlo todo. Pero yo diría que este argumento, la palabra que acabamos de leer, lo tira a tierra. Amén. La prosperidad y la bendición llegan al hombre cuando el hombre se sujeta a la palabra de Dios, al designio de Dios, al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. Cuando nosotros caminamos justa y piadosamente allí, guardando esa palabra, guardando ese mandamiento, guardando allí el precepto de Dios, allí no nos falta nunca la provisión. Amén. Y por eso le estoy diciendo que muchas veces el hambre, la necesidad llega a nuestras vidas por causa de una disciplina. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios. En la casa del justo nunca debe faltar el pan. Amén. No importando cualquiera que sea la situación. Porque si nosotros guardamos la palabra, si nosotros nos mantenemos allí conforme al precepto de Dios, dice la palabra del Señor que todo nos saldrá bien y seremos prosperados en todo lo que emprendamos, amado hermano. Todo lo que tú y yo emprendamos está bendecido por el Señor. Todo proyecto de vida, toda acción que nosotros hagamos es prosperada porque Dios está allí en el asunto.
Las cosas empiezan a salir mal cuando nosotros empezamos a olvidar la oración, cuando empezamos a olvidar las promesas del Señor, la palabra de Dios, cuando olvidamos el congregarnos, cuando olvidamos el presentarnos delante de Dios para invocar su nombre cada día, cada mañana, poner nuestras vidas, nuestra familia y nuestra economía, todo lo que poseemos en las manos de Dios desde buena mañana. Entonces todas las cosas empiezan a torcerse poco a poco, poco a poco. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, de que estamos mal porque nos están haciendo daño, que estamos mal porque fulanito está en casa. No, estamos mal porque realmente estamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Entonces muchas veces por eso se va alejando de nosotros esa bendición, esa prosperidad, y comienza a llegar a nuestras vidas la escasez, la necesidad, la enfermedad. Todo eso hace parte de la disciplina que Dios ha puesto para su pueblo cuando le obedece. Dice la palabra del Señor, si nosotros vamos allí, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 15 al 19, mira lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio. Alabado sea Dios. Dios es claro en su palabra, hermano. Dios es bueno. Dios no quiere que ni tú ni yo pasemos necesidades. Dios no quiere que ni tú ni yo vivamos en adversidad. Dios no quiere que tú y yo vivamos en escasez. Dios quiere bendecirnos. Mira lo que pasa con los hijos de desobediencia. Cuando el pueblo se rebela, cuando el pueblo no quiere acatar, ¿verdad?, la palabra de Dios, cuando el pueblo no quiere meditar en ella, cuando el pueblo no quiere sujetarse. Dice, pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. O sea que estas maldiciones llegan, por eso le estoy diciendo, como disciplina por la desobediencia a la palabra. Cuando nosotros, hermanos, no vivimos una vida plena en el Señor, sino que somos a medias delante del Señor, entonces las cosas todas tienen que terminar a medias. No podemos esperar que la provisión y la bendición de Dios esté sobre nosotros cuando nosotros estamos obrando injustamente. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios es justo. Dios es justo y Él opera en justicia con su pueblo. Dios, la heredad del justo, la guarda, la sostiene, la mantiene. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que luchar para guardarnos siempre en el Señor. Que esta palabra nosotros la podamos meditar día tras día, noche tras noche, todo momento, compartirla con nuestra familia, para hacerle entender a la familia que la provisión nuestra no depende de mi trabajo, que la provisión nuestra no depende de lo piloso que yo sea, que la provisión nuestra no depende de mis estudios, que la provisión nuestra depende de Dios un 100%. Y muchas veces nosotros pensamos que si no somos amigos de X o Y persona, no podemos alcanzar metas. No, es en el Señor. Es en el Señor donde nosotros podemos alcanzar las metas. Es en el Señor donde está esa provisión, donde está esa bendición para cada uno de nosotros. Entonces yo te quiero decir, pueblo de Dios, en esta tarde, que Dios está allí para enmendar también tu finanza cuando tú comiences a pedirle perdón al Señor por todos los errores que has venido cometiendo. Porque quizás hasta en este tiempo te has sentido hastiado, te has sentido cansado, has abandonado la oración, has abandonado la palabra, has abandonado el invocar el nombre del Señor, has abandonado la adoración al Señor, la alabanza al Señor, y te has dedicado a otras cosas. Y por eso ya comienza a tocar tu casa el problema, la dificultad, la necesidad. Hay que mirar esto, porque yo creo a la palabra, hermano.
El salmista estaba dando testimonio de esa fidelidad de Dios. Y él decía, joven fui y he envejecido. O sea, he llevado una trayectoria de vida. Y dice, y no he visto. Cuando la persona dice, no he visto, es porque así lo había sido. El hombre estaba diciendo, y no he visto justo desamparado. Óigame bien, él está hablando de justo, de alguien que practica la verdad de Dios, de alguien que vive conforme al propósito de Dios, de alguien que guarda la palabra del Señor, que vive la palabra, que está allí atento a la meditación. Dice, no he visto justo desamparado. Dice, ni su descendencia. Miren lo que nos trae el caminar en justicia en el Señor. Y es que nosotros, hermano, al caminar en justicia en el Señor, estamos labrando porvenires para los que vienen después de nosotros, la segunda y tercera generación. De ahí en adelante, nosotros estamos labrando para las generaciones venideras. Cuando nosotros caminamos en justicia y enseñamos a nuestra familia a caminar en la justicia de Dios, la misericordia del Señor jamás se va a apartar de nuestra casa. La misericordia de Dios jamás se va a apartar de nuestra familia. Y siempre serán benditas la artesa de amarzal, la canasta familiar, las crías que tenemos allí en los corrales, las crías que tenemos allí en los patios, ¿verdad? La gallinita, todo eso se va a mantener porque el Señor va a cuidar de todo eso, porque ese es un medio de sustento para su pueblo. Pero muchas veces nosotros creemos que podemos seguir siendo infieles al Señor, y como sabemos que Dios es fiel, creemos que nunca nos va a visitar la disciplina a nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? La disciplina llega a nuestras vidas por amor. Por el amor que Dios nos tiene a nosotros es que Él nos disciplina y nos hace entender en dónde estamos dejando las cosas de lado, y nos hace entender a cada uno de nosotros lo que estamos abandonando y que tenemos que retomar para nosotros seguir bien delante del Señor. Ahora, la otra fase, como te decía, es cuando llega la prueba. También puede llegar la prueba allí. Amén. Si nosotros miramos la vida de Job, Job perdió todas las cosas, perdió su economía, perdió su familia, perdió salud, perdió todo. Pero fue porque esto era una prueba. Pero en medio de la prueba Dios sostiene. Amén. En medio de la prueba Dios sostiene. En medio de la prueba Dios no te abandona. En medio de la prueba, aún así no tengas tú, Dios está utilizando gente para que te bendiga, para que te ayude, para que te socorra en todo tiempo. Amén. Porque Él está tocando corazones de los que tiene para que te lleven. Así sea la ración del día, pero Él está cuidando de ti. Amén. Y por eso es que la palabra habla de que Dios no ha desamparado jamás al justo, porque el justo, cuando es por prueba, ¿verdad?, que llega la necesidad, Dios lo sostiene. Amén. Pero cuando es por disciplina, Dios aprieta durito la tuerca para que nosotros entendamos. Entonces, miremos algo muy importante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 26 al 33. Mateo 6. Y miremos cómo es Dios para con nosotros. Miremos cómo es Dios para con nosotros. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor en el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y miren la recomendación que Dios da en el verso 33. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? El alimento, el vestido. Todo esto es añadido, pero hay una recomendación del Señor Jesús allí para su pueblo, y es buscar del reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces vemos que es necesario estar cerca de Dios. ¿Ven? Es necesario para que nosotros se cumpla esta palabra de la cual da testimonio el salmista. Nosotros tenemos que hacer y recurrir a lo que Dios le mandó a Josué. Amén. Dios le mandó a Josué que meditara día y noche en esa palabra, que la guardara, que anduviera en ella, que no la echara de lado, sino que la mantuviera presente, fija en su mente, en su corazón, viviera conforme a ella, y todas las cosas le saldrían bien y sería prosperado en todo lo que él emprendiera. Amén. Es la misma recomendación que Jesús le está diciendo a los suyos, a su pueblo, amén, a su iglesia. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, porque es que Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ahí está Dios mirando. Dios está allí para socorrernos. El problema se torna un poco difícil es cuando es por disciplina de Dios, porque nos hemos apartado de Dios, porque nos hemos olvidado de Dios, porque nos hemos olvidado de su palabra, porque nos hemos olvidado de guardarnos en justicia y en verdad delante del Señor. Entonces allí sí la cosa como que es un poquito más seria. Pero con todo eso hay una solución, y es arrepentirnos y volver a tomar el camino. Entonces yo le quiero decir, pueblo de Dios, en esta noche, no olvidemos la palabra del Señor, y en medio de este tiempo menos la olvides. ¿Sabe por qué? Porque estamos cercanos a la venida del Señor, estamos cercanos a que el pueblo se ha levantado. Entonces mantengámonos cada día más en esa buena comunión, en esa buena relación con nuestro Dios, y nada os faltará en el hogar, nada, ni la salud, ni el alimento, ni el calzado, ni la paz, ni la armonía, ni nada de esto, porque cuando hay comunión, ahí habita Dios. Porque a mí me enseña la palabra que Dios habita donde está la armonía y la unidad. Amén. Entonces yo pienso que Dios también está en mi hogar, si en mí está la armonía, la unidad con los que están conmigo en el hogar. Allí habita Dios, y donde está Dios, allí hay bendición y hay vida eterna. Entonces creamos a esa palabra. Creamos esa palabra y mantengámonos allí, guardándonos en esa palabra, y yo sé que Dios está allí presto para bendecir. Entonces yo quiero, amado hermano, que hoy le demos gracias al Señor por su palabra, por la meditación de esta palabra, y empecemos a orar, y vamos a orar por nuestra nación. Vamos a decirle a Dios, en verdad, que sea Él allí obrando de una manera sobrenatural, que lo necesitamos bastante. Pero démosle primero gracias al Señor por todo lo que Él ha venido haciendo en nuestra vida. Yo sé que en muchos hogares de pronto ha bajado un poco la mesada, allí la bendición ha bajado un poco, pero yo quiero decirte, amado hermano y amada hermana, tú que estás ahí en tu casa, no temas, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Él cuida de ti, y con mucho más valor, porque tú vales más que las aves que vuelan allí en esa expansión. Entonces Dios ha puesto en ti algo muy especial, y es de su espíritu, y tú tienes un gran valor delante de Dios. Entonces no temas, que en medio de esta prueba
Si está la escasez, Dios está ahí para socorrer y para que no falte el sustento de cada día en tu casa. Entonces, crea la palabra del Señor. Crea que Dios está obrando allí en medio de la dificultad. No tengas miedo. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo como poderoso gigante. La palabra, eso es lo que nos enseña, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y crea eso. Nada va a faltar en tu hogar. Nada. Porque Dios está allí para dar. Entonces te damos gracias, Señor. Padre, te adoramos, oh Dios, y te damos gracias por el consejo de esta noche. Ayúdanos a mantenernos en verdad en tu palabra, en que no nos desviemos a ningún momento de ella. Que nada nos saque, oh Dios, de la gloria de tu reino. Que nada nos saque allí de esa comunión. Que nada nos saque en esa meditación de tu palabra. Que nada, Señor amado, oh Dios, nos corte la bendición, sino que podamos permanecer fieles a ti, Padre Celestial.